Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen día. Me presento, yo soy María Fernanda, para los que no me conocen. Soy terapeuta holística integral, me especializo en lo que es biodecodificación. Pero bueno, también tenemos conocimiento sobre varias otras cosas. Hoy les vengo a presentar este tema que se llama las leyes universales, las leyes del Kybalión, que seguramente a lo mejor han escuchado hablar o han podido leer información en la red. Hay muchísimas sobre esto, así que lo pueden ir a buscar también para complementar. La idea de este video es poder comentarles un poco de qué tratan estas leyes, cómo se aplican en nuestra vida, cómo es que estas leyes nos ayudan a comprender a nosotros cuáles son las circunstancias de nuestra vida que estamos atravesando, qué es lo que se espera que suceda. Estas leyes universales, como son universales y son leyes, justamente nos atraviesan absolutamente a todos y a todas. Es muy importante conocerlas, ¿sí? Es muy importante porque eso nos da la pauta para poder nosotros comprender en profundidad qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, por qué están sucediendo las cosas que nos suceden, para qué y cómo podemos cambiarlas sobre todo. Conocer una ley nos da la posibilidad de poder reescribir sobre la marcha lo que está sucediendo, ¿sí? El conocimiento siempre es poder y la idea es poder brindarles esto como una herramienta para que puedan utilizar para su propia vida, para su propio cambio, para el camino del autoconocimiento, que para mí, en mi opinión personal, es el único camino viable para lograr la paz. Así que bueno, si les parece, les voy a ir contando un poco. Las leyes universales tienen origen hace miles de años. Si quieren buscar un poco de historia, lo pueden hacer. La idea acá no es impartirles una clase de historia, sino comentarles un poco de dónde vienen. Se llaman también leyes herméticas y esto se debe a la persona que, digamos, como que las pone textualmente en palabras, que es un sabio egipcio llamado Hermes, de ahí viene la palabra hermética. Estas leyes también se desarrollan muy bien en lo que es el Kybalión. Es un libro en donde se explica y se detalla en profundidad todo lo que tiene que ver con estas cuestiones. Esto data de miles de años atrás, así que imagínense de qué forma nos han afectado. Esto no es algo que se impuso ni que se ha creado, es parte del nacimiento y la creación del universo en sí. Estas leyes nos atraviesan a todos, como había dicho anteriormente. Nadie y nada, absolutamente nada, escapa de estas leyes. Y para poder comprender en profundidad de qué se trata y para poder entenderlo, primero tenemos que pensar en el universo con todas sus formas, con todas sus razas, con todos sus elementos, como una conciencia de unidad, ¿sí? El universo es una conciencia de unidad, es un todo. Eh, este universo le podemos poner el nombre que a ustedes más les guste, le podemos poner, para algunos es una deidad como Dios, para otros es un campo cuántico, son todos nombres en los que los pueden ustedes encontrar en diferentes autores o en diferentes videos y demás. Puede ser también la divinidad, la chispa divina. Lo importante es que ustedes piensen como este universo, como una conciencia de unidad. ¿Qué quiere decir una conciencia de unidad? Es una conciencia que nos atraviesa a todos y como nos atraviesa y nos conecta a todos y a todo, hay algún punto en el que todos podemos ser uno mismo, ¿sí? No una misma persona, pero sí uno mismo. Todos estamos conectados a través de esta conciencia. Lo que dicen las leyes específicamente, las que vamos a hablar hoy, son 7. Vamos a arrancar por la primera para no hacerlo tan extenso. La primera ley es la ley del mentalismo, ¿sí? La ley del mentalismo nos dice que todo es mente. ¿Qué quiere decir que todo es mente? Es un poco lo que le estabas comentando recién. El universo es mental. Este universo, esta mente, la podemos definir como la conciencia y como todo tiene conciencia, podemos decir de que todo está atravesado por esta ley del mentalismo. Nada, absolutamente nada escapa de eso. Ustedes van a ver a medida que empecemos a
avanzar un poco en lo que son las leyes, que siempre la que sigue tiene un poco de consecuencia, tiene más que ver con la anterior. Esta es como la base de todo. Si el universo es mental, podemos decir de que todo está formado de un pensamiento, ¿sí? La mente lo que hace es emitir pensamientos, emitir vibraciones, y es muy, muy importante que nosotros entendamos esto, porque ahí vamos a comprender por qué absolutamente nada escapa de estas leyes de las que estamos hablando. Entonces, la primera ley nos habla de que todo es absolutamente mental. Todo es consecuencia de lo que nosotros creemos que es. Muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que creemos. Muchas veces nosotros creemos que creemos algo, pero en realidad creemos otra cosa. Muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que creemos, y sobre todo, a veces lo que creemos no es realmente una creencia nuestra propia, sino que es algo que viene de antes o es parte de la conciencia colectiva. Es muy importante que nosotros, a través de esta ley, podamos conocer y emprender el camino de la concentración, del individualismo, de ver de poder definir realmente cuáles son nuestros pensamientos, de poder ir en profundidad y decir eh, qué es lo que yo realmente creo, qué hay dentro de mi mente, ¿sí? Cuáles son las creencias que me forman, los pensamientos limitantes que me forman. En esta ley lo que nosotros podemos trabajar, además de lo que le decía antes de la concentración es poder decir, bueno, yo me enfoco en esto, ¿sí? Hay algo que dice que a lo que ponemos atención es en lo que crece. Entonces esto es muy importante. Y después también podemos distinguir lo que es el deseo, que es hacia dónde quiero ir yo, la voluntad, que son las acciones que voy a hacer para poder concretar ese deseo, y la sabiduría. Esta sabiduría es la que yo les estaba diciendo recién, poder conocer en profundidad cuáles son mis creencias. Si yo no sé qué es lo que yo creo realmente, difícilmente pueda establecer un deseo, una voluntad y una concentración. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, yo que trabajo, les voy a dar todos ejemplos que yo veo mucho en terapia, que trabajo con biodecodificación, veo mucho de que muchas veces nuestra forma de elegir pareja en realidad parte de una creencia que no es nuestra, que es heredada de nuestros antepasados. ¿Qué pasa? Si yo no conozco cuál es esa creencia, no tengo la posibilidad de elegir. Yo creo que eh, la única forma de elegir una pareja, o la única pareja que yo puedo elegir, es una determinada, que va a cumplir una función determinada para mi propia evolución, y si yo no conozco cuál es esa creencia, difícilmente pueda distinguir otra. Para esto es muy importante que podamos empezar a aplicar esta ley del mentalismo. Si yo veo que acá hay una creencia, puedo reconocer, debo reconocer de dónde viene, hacia dónde va, y si yo la quiero seguir tomando, eso sobre todo, una libre elección de si yo quiero seguir apropiándome de esa creencia. Después tenemos lo que es la ley de correspondencia. Ustedes me ven mirando para abajo porque tengo acá unos machetitos para no olvidarme nada importante de lo que les quiero hablar. La ley de correspondencia dice que como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Y esto me parece algo alucinante. Cuando uno lo comprende, entiende de que en realidad el autoconocimiento, el camino espiritual, no se puede elaborar de otra forma más que con uno, con una misma. Cuando yo quiero cambiar algo del mundo que veo, debo sí o sí comprender mi mundo interno. La ley dice como es arriba, es abajo. Muchas cosas que les voy a contar yo les van a sonar un poco quizás de pasajes bíblicos y demás. Comprendamos desde pequeña introducción a la metafísica que todo lo que se ha dicho o se profesa en la iglesia cristiana tiene su fundamento científico metafísico, y en su momento fue usado y aprovechado para obviamente adoctrinar y demás, sin entrar en debates de religión, ¿no? Pero si les suena es por esto. Estamos hablando de que estas leyes son, de nuevo, antiquísimas. Entonces le decía, la ley de correspondencia dice que como es arriba es abajo, de que como es adentro es afuera. Esto quiere decir que todo lo que yo veo
afuera es un reflejo de mi mundo interno. Hay un dicho que yo siempre digo que es: yo soy el mundo que miro. Yo soy el mundo que miro. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma realidad para una persona puede significar algo y para otra persona puede significar otra cosa completamente diferente. Siempre va a estar tenida nuestra mirada por nuestro mundo interno. Puede haber, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, siguiendo con la temática de las parejas, que yo sé que es algo que por ahí a todos nos afecta de alguna manera. Una infidelidad, ¿sí? Para una persona puede significar una traición y para otra persona, ya sea dentro o fuera de ese núcleo familiar o de ese entorno, puede significar, por ejemplo, una oportunidad de escape para decir, bueno, yo con esta persona no quiero estar más y aprovecho y me voy. O puede presentar una oportunidad para poder replantearse algunas cosas y decir, bueno, ¿qué es lo que hace que me suceda esto en mi vida y qué puedo aprender yo de esto? Son diferentes niveles de conciencia. Y los niveles de conciencia son los que determinan nuestro estado interno, ¿sí? Esta ley es muy importante eh, porque nos habla de que si yo quiero cambiar el mundo que veo afuera, debo cambiar mi mundo interno sí o sí. No hay otra forma de hacerlo, ¿sí? No es que por cambiar el mundo externo, mi mundo interno va a cambiar. Les doy un ejemplo. Eh, bueno, yo soy de Argentina. Nosotros de los últimos, no sé, 100 años estamos atravesando muchísimos periodos de crisis y de cuestiones políticas y económicas y demás. Y yo no recuerdo haber tenido un momento más propicio y más próspero, abundante y en paz y en equilibrio mío, personal, de Fer, que no sea este. Mientras que mucha gente alrededor, y soy muy consciente de, la está pasando muy mal. Pero yo trabajé mucho en mi nivel de conciencia y eso hizo que yo hoy en día pueda estar, por ejemplo, trabajando de esto y viviendo de esto, que es lo que yo vine a hacer, que es lo que más me gusta. Entonces, ¿qué nos enseña la ley de correspondencia? Que si yo quiero ver un cambio afuera, debo trabajarlo adentro. ¿Cómo lo aplico? Por ejemplo, siguiendo con la misma temática de parejas. Si yo busco una pareja que sea, estoy buscando un hombre que sea, que me cuide, que me ame, que me valore, que me proteja, que me mime, que me demuestre su amor, su cariño, que sea protector y demás, todo eso que yo estoy buscando dentro, es imposible que llegue a mi vida si yo no lo tengo internamente primero. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pretendo que el otro me ame, primero tengo que amarme yo, ¿sí? No puedo buscar un hombre, una pareja, desde un lugar que sea desde una necesidad. Si yo busco desde mis heridas, desde mis carencias, desde mis dolores, desde mis traumas, lo único que voy a traer es más de eso mismo para seguir acentuando eso que yo llevo dentro, ¿sí? Buscar una pareja desde el dolor o desde, ay, yo necesito que me quieran porque no puedo yo sola, porque quiero un hombre, porque no puedo, porque yo lo quiero y porque lo necesito. La palabra necesitar, el universo, el cosmos, Dios, póngale el nombre que ustedes quieran, lo único que escucha es necesidad. Y lo que nosotros tenemos que emitir hacia afuera es el amor, es la paz, la comprensión, la sanación, la conciencia, la relación amorosa, estable, sana, pura, próspera y tantas otras cosas. Pero esa relación que yo busco que llegue a mi vida, la tengo que tener yo conmigo primero. Siempre, siempre, siempre la tengo que tener yo conmigo. ¿Qué significa esto, Fer? Que si yo no me amo, que si yo me desprecio, ningún hombre me va a amar. No, claro que no. Pero no te va a amar de la forma en que vos quieras puramente que te amen. Porque ¿qué sucede? Que la vamos a hablar más adelante. Cuando esta persona se va, es terrible. Y nos damos cuenta de que todo eso que en algún momento creímos tener, en realidad no existe, era ficticio. Fue solamente una ilusión que mi ego crea para poder empezar a tapar heridas y para poder empezar a un poco de fingir demencia a todo eso que no nos gusta hacernos cargo, porque bueno, nos duele, obviamente, nos molesta y demás y tantas cosas.
recapitulando, ¿qué dice la ley de correspondencia? Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Yo quiero ver un cambio en mi vida, primero el cambio va por dentro. Sí o sí, el cambio primero va por dentro y no de afuera hacia adentro. Primero debo cambiarlo yo y tomarlo yo. Bien, pasamos a algo importante que me estoy olvidando. Esto tiene mucho que ver con la ley de atracción. La ley de atracción es algo que está muy manoseado, muy vapuleado en redes y en un montón de lugares. Voy a hacer acá un pequeño paréntesis, saliendo un poco de la temática, que es esto. En la ley de correspondencia nosotros nos dice que como es adentro es afuera, como decía, y como es arriba es abajo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces me encuentro con personas que me dicen, pero Fer, yo digo mis manifestaciones, mis decretos, que no son cosas, no son iguales, ¿eh? Eso, si quieren lo charlamos en otro video, la diferencia entre manifestación, decreto, de afirmaciones y demás. Y me dice, y no logro conseguir lo que yo estoy decretando. Yo todos los días hago mis afirmaciones a la mañana y no lo logro. Sucede que si yo todos los días digo, soy próspera, soy abundante, soy rica, nada en mi universo falta, todo está cubierto, y cuántas otras cosas podemos decir con respecto al dinero y a la riqueza, por ejemplo, pero luego voy al súper, al mercado y me quejo de los precios o siento que no me va a alcanzar o me privo de cosas o compro en escasez porque yo me siento escasa, eso se anula completamente porque yo estoy afirmando algo que no soy. Entonces, ¿por qué es importante? Y volviendo a la ley anterior, conocer en la parte de la sabiduría, conocer cuáles son mis creencias, porque yo internamente estoy creyendo de que en realidad esto que yo quiero no lo puedo lograr. Entonces, por más afirmación que hagamos todos los días, hay algo interno que lo está frenando, porque recordemos que como es adentro, es afuera. Entonces, todo lo que ustedes hayan visto de ley de atracción, de hacer rituales, afirmar, hacer decretos y repetir y repetir y repetir como loros, les tengo la mala noticia que no funciona de esa forma, chicos, chicas, no funciona de esa forma. Hagan una búsqueda interna profunda y consciente de cuáles son sus creencias con respecto al dinero, con respecto al amor también, porque ¿qué pasa? Si yo estoy esperando el hombre perfecto, al príncipe azul, el que me cuide, el que me ame, pero por dentro me junto con mis amigas, por ejemplo, comentarios como, no, todos los hombres son iguales, son todos mentirosos, son una porquería. Adivinen qué es lo que va a pasar. Me van a llegar ese tipo de hombres, ¿se comprende? Entonces busquen y comprendan en profundidad cuáles son sus creencias, que es lo único que les va a dar el primer paso para comprender por qué nos pasan las cosas que nos suceden. Bien, seguimos con la tercera ley. La tercera ley es la ley de vibración, que dice de que todo se mueve, todo vibra. Nada está absolutamente quieto, nada. Acá empieza un poquito por ahí la parte complicada. Hay un montón de cuestiones científicas que podemos llegar a aplicar con respecto a estas leyes. Todas estas leyes tienen un fundamento científico. Y para aquellas personas que por ahí comprenden un poquito más o tienen algo más de conocimiento, podemos hablar en niveles subatómicos cuando estamos hablando de que todo tiene movimiento. De hecho, por ejemplo, el universo completo, el universo físico, el que nosotros conocemos, o el que creemos conocer, digamos, por una cuestión de que no lo podemos ver directamente, ¿no? Pero el universo, nuestro sistema solar, todos los sistemas planetarios, las galaxias, y es una cosa inmensamente abismal, no es algo ni que yo pueda describir. Además de estar rotando constantemente, siempre está avanzando sobre un mismo eje. Esto quiere decir de que todo está en movimiento, absolutamente todo. En este momento estamos parados sobre la Tierra y se está moviendo y no lo percibimos. Este movimiento habla sobre la vibración, justamente, ¿no? Habla sobre que absolutamente nada está en constante quietud. Justamente hay un dicho que dice que lo único constante es el cambio. Todos estamos cambiando constantemente, todo el tiempo, ¿sí? Es importante comprender esta ley porque en esta ley, y voy a leer un poco acá mis anotaciones,
estamos hablando de que como estos pensamientos vibran, tienen un poder creador y esta vibración, y este pensamiento emite una vibración y esto es lo que nosotros debemos comprender. Todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo estamos decidiendo, todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo. Y como yo siempre explico en mis sesiones, estas decisiones el 95% de las veces son inconscientes. La ropa que me pongo, el alimento que como, la profesión que yo elijo, la carrera que estudio, la persona que me gusta. Y vos me decís, bueno, Fer, pero a ver, yo lo conocí a él y me encantó y me re gustó y no lo hice a propósito. Claro que no, conscientemente no nos enamoramos de alguien a propósito. Esta ley lo que dice es que nuestro pensamiento, nuestra creencia inconsciente, como se está emitiendo una vibración, esa vibración atrae lo que yo estoy observando afuera, ¿sí? Nada está librado al azar, absolutamente nada. Eso lo vamos a ver más adelante también. Todo está en movimiento constante, nuestro pensamiento siempre está presente en nuestras decisiones, nada está absolutamente quieto, absolutamente nada está quieto. Todo está formado por moléculas, estas moléculas están formadas por átomos y estos átomos tienen partículas subatómicas que están en constante movimiento. Esta es la parte científica que tiene que ver con la física moderna y cuántica, que explica de que por qué todo está en movimiento. Y es muy importante saber esto para que nosotros podamos ser conscientes de que todo el tiempo estamos emitiendo hacia afuera, todo el tiempo estamos emitiendo hacia afuera, ¿sí? Y eso es muy importante porque nos da la posibilidad de poder elegir qué queremos emitir hacia afuera. Bien, seguimos con la siguiente, que es la ley de la polaridad. Nuestra ley de polaridad nos habla de que el universo es dual. Esta es clave, por ejemplo, para comprender de qué forma se trabaja con terapias como ser las constelaciones familiares, holográficas, o las nuevas constelaciones, o la biodecodificación, o la bioneuroemoción y demás. La ley de la dualidad, la ley de la polaridad, nos habla de que todo el universo es dual, ¿sí? Todo es doble. ¿Qué quiere decir esto? De que así como tenemos un polo negativo, tenemos un polo positivo. Así como tenemos una luz, tenemos una oscuridad. ¿Y por qué es importante saber esto? Esto es fantástico. Si lo saben usar, esto es fantástico y tiene mucho que ver con, quizás lo vieron por ahí, con lo que es la ley del espejo. ¿Qué quiere decir esto? No se puede reconocer la luz a no ser que exista la oscuridad, ¿sí? La luz por sí misma no puede existir, porque para que nosotros podamos comprender de que lo que estamos viendo es luz, sí o sí necesitamos de la oscuridad, ¿sí? Por ejemplo, entramos a una habitación completamente oscura, no vemos absolutamente nada, pero cuando prendemos la luz, justamente se hace la luz y entendemos qué es lo que hay ahí. Decimos, mira todo lo que había acá, qué genial. O qué horrible. No siempre es algo genial, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Las terapias en el autoconocimiento, para poder sanar, para poder trascender, para poder comprender, sí o sí debemos hacer consciente la oscuridad, para poder cambiar a la otra polaridad, para poder cambiar al otro extremo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cargo con una herida de abandono, por ejemplo, sí o sí necesitamos conocer esa parte oscura para poder comprender por qué la pareja que yo tengo me abandona, por qué todos los hombres que yo tengo que me tocan no me eligen, por qué siempre elijo el mismo tipo de hombre. Es para conocer justamente esa oscuridad. ¿Cuál es la oscuridad que yo cargo en mi vida? ¿Cuál es la oscuridad que está ahí en mi inconsciente que no quiere ser descubierta? Son esas. Esas son las que nos permiten a nosotros justamente atravesar estos procesos y llegar a esos lugares de luz. Es muy importante saber esto, ¿sí? Porque les decía antes que está muy ligado a la ley del espejo.
Nuestra pareja, sobre todo, y vuelvo con el tema de parejas porque es algo que por ahí no, nos compete y mucho, o es algo que yo, por ejemplo, veo mucho en terapia y yo sé que es uno de los temas más que más nos atraviesan. Las parejas, es fundamental lo que nosotros vemos en la pareja. Todo eso que a mí me molesta del otro, que me parece que a mí no me gusta, que no lo quiero, que lo rechazo, todo lo que yo rechazo está dentro mío también, ¿sí? Porque justamente es parte de mi oscuridad, porque si yo no lo reconociera, significa que no es parte mía, no es parte nuestra. Yo siempre doy un ejemplo medio, no sé cómo ponerlo, como medio como raro, ¿no? Pero bueno, espero que se entienda. Bueno, los que me conocen saben que yo suelo dar muchos ejemplos, trato de poder conectar un poco con la practicidad. Eh, si yo soy un ser de un planeta, de este planeta, y viajo hacia otro, y llego a un planeta completamente nuevo, y me muestran un artefacto que yo no sé qué es, no lo voy a reconocer porque no, nunca lo vi, porque no está en mis conocimientos, porque no está en mis ancestros, es algo completamente nuevo. En cambio, si me muestran una licuadora y me dicen, mira, esto es para el... sí, sí, nosotros también tenemos de esas. ¿Qué pasa? Este ejemplo es muy pavo, pero ¿para qué me ayuda a mí? Para poder explicar que si yo lo que veo en el otro le presto atención, me molesta, me duele, me pica, no me gusta o lo que sea, es porque dentro mío yo ya lo conozco. ¿Se entiende? De otra forma yo no lo veo, no logro verlo porque no lo distingo. ¿Se entiende? Es como buscar una persona que yo conozco dentro de una multitud. Voy a ver un montón de rostros, miles de rostros, y no voy a conocer ninguno. Pero si yo veo una persona conocida, la voy a reconocer. Entonces, la ley de polaridad nos habla de que el que tengo enfrente a nosotros nos sirve, el que tengo al lado, nosotros nos sirve para poder conocer nuestras oscuridades y poder ponerle luz a esa oscuridad, ¿sí? Es muy importante comprender de que todo tiene esta polaridad. El yin y el yang significa de poder encontrar lo bueno en lo malo en lo bueno, que todo está compuesto por toda esta polaridad y de que sobre todo, y acá voy a ir a un tema muy puntual también de biodecodificación, las herencias, las heridas emocionales que nosotros heredamos, el sistema de creencias, el patrón de pensamientos, tiene una polaridad. Cuando yo hablo, cuando cualquier persona habla sobre cuáles son esos sistemas que se heredan, estamos hablando de que es como si nosotros tomáramos una moneda, ¿sí? Que representa nuestro sistema de creencias, que es el mismo que tenía mi madre, que es el mismo que tenía mi abuela, por ejemplo, que es el mismo que tenía su madre, y nosotros lo tomamos como si fuera una moneda. Si mi madre lo mantuvo toda su vida manifestando de este lado de la moneda, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es manifestarlo de este lado para poder ponerle luz a la oscuridad, pero lo que nosotros tenemos que lograr es integrarlo y poder encontrar el punto medio en donde no sea ni un extremo ni el otro, y de esa forma se sanan las heridas. Pero ¿qué quiere decir con esto? Que si no existiera esta ley de polaridad, yo no lo vería, no vería, porque sí o sí necesito el contraste del otro extremo para poder reconocerlo. Entonces es muy importante comprender de que, por ejemplo, si yo soy extremadamente, no sé, tacaña, como por dar un ejemplo, si yo soy extremadamente tacaña, seguramente pueda ser, no digo que sea así en todos los casos, por supuesto que cada caso es particular, pero puede ser que yo sea extremadamente tacaña porque alguien en mi antepasado haya sido extremadamente derrochador o derrochadora. Entonces mi tacañez, mi avaricia está mostrando esa oscuridad y le está poniendo luz con esto que yo estoy manifestando. Pero mi oscuridad, perdón, mi luz va a ser la oscuridad de las próximas generaciones si no lo sigo sanando. Por eso es tan importante conocer esta ley de polaridad, es poder ver de que eso que yo veo en mi sistema, en mí misma, en mí mismo, que digo, yo me manifiesto, me muevo de esta forma, está mostrando algo que anteriormente se manifestó de la otra forma opuesta. Entonces de esa forma yo lo puedo llegar a sanar e integrar, que es lo que venimos a hacer básicamente con todas estas terapias y es lo que por lo menos se pretende. Bien, seguimos.
Algo muy importante que tampoco me quiero olvidar. Porque también es muy importante esta ley de polaridad. Si nosotros no comprendemos esta ley, no podemos distinguir los procesos y los estados de los procesos. Por ejemplo, en un duelo, cualquiera sea el duelo puede ser porque perdí una persona físicamente o porque se mudó a otro país o porque me separé, porque perdí un trabajo o el que fuere. Si yo no comprendo de que, por ejemplo, la tristeza de este duelo a mí me está mostrando que es parte de este proceso y que luego va a venir la liberación y la alegría, no puedo entender de que esto es un estadio, ¿sí? Eh, de que para que yo pueda llegar a ese punto, sí o sí tengo que atravesar esta tristeza, por ejemplo. Es muy importante comprender esto, porque esto también nos da la pauta de que, volviendo a la ley anterior, de que todo está en constante cambio, de que la ley de vibración dice que todo está en constante cambio y que este proceso, como dice un tema de George Harrison, también va a pasar. Bien, seguimos con la próxima que dice que es la ley del ritmo y nos dice que todo fluye y refluye y que todo tiene su periodo de avance y de retroceso. Como verán, cada ley que vamos avanzando tiene un poco de la anterior y se suma alguna cosita más. ¿Qué quiere decir esto? Todo es cíclico, ¿sí? El tiempo en estas cuestiones metafísicas y espirituales no se toma el tiempo como lineal, se toma el tiempo como cíclico. De hecho, gracias a este tiempo cíclico es que se pueden hacer tantísimas cosas, como por ejemplo abrir registros y poder visualizar cosas del presente, del pasado, del futuro. Podemos hacer cosas como por ejemplo conectar con otros planos, podemos hacer cosas como por ejemplo a nivel inconsciente, viajar al pasado. Para los que han venido en consulta conmigo ya lo saben, porque en esta cuestión de sanación hacemos una búsqueda inconsciente hacia un lugar específico del pasado, en donde podemos reescribir un poco la historia, no cambiarla, pero sí reescribir de qué forma lo hemos percibido para poder hacer su efecto en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto es cíclico y que todo está en constante movimiento, volviendo a la ley anterior, y que todo es compensación, ¿sí? Esta ley del ritmo nos dice que también tiene que ver con una cuestión física de fuerza, de que imagínense como si fuéramos un péndulo, ¿no? Entonces el péndulo se mueve hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. El péndulo, por la misma inercia, va perdiendo un poco de velocidad cuando llegas a su punto más bajo, y que es un poco de lo que él habla en la ley. Pero lo importante es saber comprender de que, por ejemplo, si el péndulo llega hasta acá arriba, ¿sí? Cuando baja hacia acá va a tener un poco más de fuerza y la distancia recorrida es más larga. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, es importante conocer esta ley para que podamos comprender cuál es la intensidad con la que vivimos los procesos. Si yo tengo una pareja que para mí lo es todo y ocupa un gran papel en mi vida, es mi sostén económico, mi sostén emocional, sin él yo no puedo vivir, tengo un problema, lo llamo, necesito plata y él me provee, si él se va, yo siento que me muero, si yo no sé dónde está, siento que no puedo vivir, que no puedo respirar. La ley de compensación, esta ley del ritmo nos dice que como esta persona ocupa un enorme papel de necesidad en nuestra vida, el día que esta persona falte, la vamos a realmente sufrir. Ese vacío va a ser enorme, enorme. ¿Para qué nos sirve conocer esta ley? Para comprender de que todo eso que a nosotros hoy en día nos está ocupando un lugar, un papel fundamental, el día que no esté, realmente lo vamos a padecer. Yo siempre digo que el apego es lo más difícil de aprender, y hablo de las parejas, pero también se aplica a todos, a los hijos, a las mascotas, a nuestros familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mejor que podemos hacer es trabajar en nuestro vínculo con nosotros mismos, con nosotras mismas, porque somos las únicas personas que vamos a mantenernos con nosotros el resto de nuestras vidas, de esta y de las que vendrán.
La ley de compensación nos dice que, perdón, la ley del ritmo nos dice que podemos trabajar el equilibrio y el apego sobre todo. Que si yo puedo distinguir de que si cuando mi pareja no me responde el teléfono me falta el aire o me desespero, ahí hay algo para ver. Que si yo veo que si mi pareja, por ejemplo, no responde a mis necesidades o a mis peticiones o a mis reclamos, ahí hay algo para ver. Que si yo puedo distinguir de que mi pareja no hace lo que yo quiero, ahí hay algo para ver, ¿sí? La ley del ritmo dice de que todo esto que hoy nos da estos estados emocionales, el día de mañana nos puede dar estos mismos estados en la otra polaridad. Recordemos la ley anterior, la ley de polaridad, que va a ser igual de intenso, ¿sí? Entonces es momento de rever todas nuestras relaciones, todos nuestros vínculos. Pero Fer, vos me estás diciendo que no tiene que ser importante este hombre para mí, o no lo tengo que amar así. No, para nada, en absoluto. Lo que quiero decir con esto es que nuestro eje central siempre tiene que ser nuestro vínculo propio con nosotras mismas, ni siquiera los hijos, ni siquiera las parejas. Nuestra felicidad, nuestra paz interior depende pura y únicamente de nosotros y de nosotras mismas. Bien, seguimos, vamos con las últimas dos. La sexta ley de estas leyes universales que estamos charlando es la ley de causa y efecto y es la ley del karma. Y esto me parece fundamental de comprender y de siempre tenerlo en cuenta. ¿Qué dice esta ley? Que toda causa tiene su efecto. ¿Qué dice esta ley? Que absolutamente nada, por la primera ley del mentalismo que dice que todo está abarcado y atravesado por esto, absolutamente nada está librado al azar. Todo lo que yo decido, dos cosas. Primero, va a tener una consecuencia, todo lo que yo decida. Y segundo, esto que me está pasando hoy es consecuencia de algo que yo ya decidí antes, ¿sí? Hace poco en uno de los reels que a veces me inspiro, hago así como muy cortitos, puse una frase que dice: ¿querés comprender cuáles son tus pensamientos? ¿Querés saber lo que realmente pensás? Tenés que ver tu realidad hoy mismo. ¿Cómo estoy hoy? Háganse esta pregunta: ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que percibo en la realidad? ¿Cómo me percibo a mí misma, a mí mismo? ¿Qué es lo que pienso yo de mí? ¿Qué siento que merezco? ¿Qué tengo? ¿A qué aspiro? ¿A dónde llegué? ¿Cuáles fueron los lugares en donde yo me quedé? Todo esto que nos pasa hoy es una consecuencia de lo que anteriormente hemos pensado. Hay una cadena de cosas que deben suceder para poder crear una realidad en este plano físico. Lo primero es, como la ley de vibración nos dice, es un pensamiento. El pensamiento emite una vibración y esta vibración tiene una energía, por supuesto, todo tiene energía. Este pensamiento nos genera un sentimiento, ¿sí? Este sentimiento nos atraviesa todos los cuerpos. Este sentimiento que nos atraviesa los cuerpos nos va a hacer tomar una decisión. Y esta decisión va a tener una consecuencia. Entonces, imagínense qué importantes son los pensamientos que hicieron de que hoy nosotros tengamos la realidad que tenemos. Hay diferentes niveles de conciencia, está la conciencia individual, la conciencia colectiva, obviamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, mi país está atravesando por este momento porque es consecuencia de la conciencia colectiva que hemos tenido todos como habitantes de este territorio desde hace ya varios años atrás. Por ejemplo, pero yo tengo una conciencia individual que dice que mi realidad yo la percibo de esta forma. Soy parte de esta, pero mi realidad yo la percibo de esta forma. Entonces, es muy importante conocer esta ley porque nos habla sobre cuál es nuestro poder creador, que ahora vamos a hablar de la ley de creación. ¿Cuál es nuestro poder creador? Si yo puedo elegir cuál es el pensamiento que yo quiero tener, que yo elijo tener, puedo crear todo. Yo sé que si yo hoy en día, hoy en día, voy a hablar del dinero, no me alcanza
para comprar un paquete de fideos, y es algo que voy a cancelar de mi mente, soy consciente de que debo cambiar mi pensamiento para que eso cambie mi sentimiento, para que eso cambie mi decisión, para que eso cambie mi realidad. Y si mi pensamiento dice que yo, por más que trabaje y por más que me exija un montón, no voy a poder comprar ese paquete porque todos los días aumenta, porque la plata, porque es difícil, qué sé yo, y bla, 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 difícilmente cambie mi realidad luego. Entonces, de nuevo, volviendo a las leyes anteriores, es importante conocer cuál es mi creencia con respecto a esta ley, ¿sí? Si yo creo que por más esfuerzo que yo haga, no va a alcanzar nunca, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué puedo creer esto? Porque a lo mejor mi madre fue una persona que, porque sufrió el abandono de mi padre, tuvo que tener 2 trabajos y mantener a 4 hijos y nunca le alcanzaba el dinero, por ejemplo. Doy ejemplos que yo veo mucho en terapia, ¿no? En mis terapias. Entonces, hay que ser muy consciente de cuáles son los pensamientos que nosotros elegimos. La ley de causa y efecto nos ayuda a comprender de que si yo hoy estoy sola, no tengo trabajo o estoy en pareja con un hombre casado, que también puede pasar, qué sé yo, las posibilidades son infinitas, pero digo, todo esto es consecuencia de algo que yo ya elegí y esa elección no siempre es consciente, ¿eh? Porque me van a decir, pero Fer, entonces vos me vas a decir que yo elijo sufrir. Claro que no, a nadie le gusta sufrir, a nadie le encanta decir, bueno, me encanta sentirme mal conscientemente, pero inconscientemente sí, por eso es tan importante conocer cuáles son los pensamientos que tenemos realmente. Todos nos contamos una historia, pero esa historia que nos contamos es la historia que nosotros le vendemos al mundo o la que nos hicieron comprar, no es la real, no es la que sucede realmente. Entonces, esta ley de causa y efecto dice que todo tiene una consecuencia, que nada está librado al azar, que nada es casualidad, que las casualidades no existen. Todo lo que a mí me sucede es por algo y para algo. Y estas son 2 preguntas fundamentales que yo siempre les digo que se hagan. ¿Para qué y por qué? El por qué es el origen, que sería la causa. Y el para qué es el efecto, que sería ¿para qué yo tengo que pasar esto? ¿Para qué debo aprender esto? Es muy posible que lo podamos poner en términos de que, bueno, para poder ponerle luz a esta oscuridad, volviendo a la ley de polaridad, para poder aprender este proceso, volviendo a la ley del ritmo. Como se darán cuenta, todas las leyes están conectadas unas entre sí y todas tienen que ver con todo, porque como dice la primera ley, todo es mentalismo y todo está atravesado por esto mismo. Bien. La ley de causa y efecto nos dice que nosotros tenemos la libertad de tomar buenas decisiones y no repetir. ¿Okay? Si yo tengo una pareja que me engaña y después conozco un hombre que está no disponible y está con otra persona y elijo quedarme con ese hombre, estoy volviendo a elegir un hombre que engaña. Nosotros tenemos el poder de elegir no hacerlo. ¿Sí? Eso nos dice la ley de causa y efecto, que vos decís, bueno, pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Hay que ser consciente de lo que uno elige. Y de nuevo, y voy a volver a hacer hincapié en esto, las decisiones que tomamos, el 95% son inconscientes, por eso es muy importante conocer cuál es nuestro sistema de creencias, cuáles son nuestras heridas y desde qué lugar estamos decidiendo. Bien, y por último tenemos a la ley de género o de generación, que dice que todo tiene un principio masculino y femenino. En este plano físico se manifiesta en el sexo, y voy a hablar pura y exclusivamente de este plano físico en donde nosotros podemos ver de que toda creación es un reflejo de nosotros mismos, ¿sí? Nuestros hijos son nuestra creación, nuestros proyectos son nuestra creación, nuestros emprendimientos son nuestra creación, una casa es nuestra creación. ¿Y qué quiere decir? Acá vamos a hablar sobre algo muy lindo que es el arquetipo. Es muy lindo y es muy importante comprender. Para yo poder crear, ¿sí?, un ser humano, digamos en términos de idealismo, ¿sí?, un ser humano ideal, necesito
la crianza, como por así decirlo, y lo digo esto con mucha delicadeza, de la parte masculina y la parte femenina. Acá no entra en discusión de las parejas heterosexuales o homosexuales, no, estamos hablando de cuestiones energéticas. Mi desarrollo como ser humano necesita de la parte femenina y de la parte masculina. La parte femenina, el arquetipo materno nos habla del hogar, de la calidez, del cariño, del descanso, de los mimos, del cuidado. Y el arquetipo paterno o la energía masculina nos habla de la creación, de la protección, de salir al mundo a cazar, de ser aguerridos, de concretar, de ser seguros, de ser insistentes, de ir a concretar y a buscar eso que queremos. Todo proyecto de vida que nosotros tenemos tiene que tener ambas partes. Para que yo pueda ser un ser humano completo, íntegro, sano, con vínculos hermosos, debo integrar ambas partes mías, mi parte masculina y mi parte femenina. Porque en definitiva, yo como ser humano soy una creación de mi madre y de mi padre. Si hay un rechazo hacia alguna de estas dos partes, difícilmente yo pueda concretar el éxito en mi vida. Difícilmente lo pueda hacer. ¿Puedo llegar a ser exitosa? Sí, por supuesto. Pero no nos olvidemos que la ley de compensación también dice de que si hay algo que ocupa demasiado espacio, el otro espacio que no está ocupando va a ser igual de vacío. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es importante comprender y conocernos a nosotros mismos en este camino del autoconocimiento, que tanto nuestra parte femenina como la masculina va a crear todo lo que nosotros emprendamos, ¿sí? Por eso es tan importante cuando queremos hacer cambios de paradigmas, por ejemplo, comprender de que eh, hay momentos en nuestra vida donde nosotros tenemos que ponernos en los zapatos del otro y decir, bueno, yo tengo esta vida porque mi mamá, mi papá me crió de esta forma y hago una comprensión empática y amorosa con respecto a esos padres que yo tuve, y esa sería la parte femenina, digamos, el arquetipo femenino de la comprensión, el cuidado. Y después está la otra parte en donde yo me hago responsable de mi vida y digo, bueno, debo cambiar esto para mí y empiezo a tener estos cambios de hábitos para lograr lo que yo quiero lograr. ¿Se entiende? Es muy importante esta ley porque nos enseña a que sí o sí para poder crear algo necesitamos de ambas partes. Por supuesto que está ligada a la ley de polaridad, pero comprender la energía masculina y la femenina nos hace salir desde un lugar de rencor que muchas veces nos paramos, sobre todo a las mujeres, por ejemplo, para las que han hecho algún rito del útero o similar. eh, Siempre se trata de buscar guardianes del útero, que son los guardianes masculinos, ¿sí? Este, Esto por ahí también tiene que ver con estas ideologías feministas, sumergidas en este mundo patriarcal. Fuera de todo eso, fuera de discusión de todo eso, no es de lo que estamos hablando, sino de que para poder generar y crear, sí o sí necesitamos de integrar ambas partes. Y esto es muy importante porque como mujeres adultas, como hombres adultos, debemos hacernos responsables de nuestra propia vida y comprender de que si nos tocaron una madre y un padre que no fueron los ideales, somos esa creación de esa madre y de ese padre, que en la creación podemos ver el reflejo de lo que realmente pensamos. O sea, si quiero comprender cómo fueron nuestros padres, debo verme a mí, y si yo soy madre o si yo soy padre, si quiero comprender qué es lo que estoy siendo yo, debo ver la creación que son mis hijos. Eh, la integración de ambas partes, como decía, es lo único que nos va a llevar a este lugar de éxito, ¿sí? Así que bueno, como verán, como les dije antes, todas las leyes están conectadas, todas tienen que ver con todo. Espero que esto les sea de utilidad, de mucha utilidad. Espero que esto les abra un poco nuevos caminos neuronales, que les abra preguntas, que los haga cuestionarse, que los haga cuestionar el mundo que están viendo, que los haga comprender, por esto me está pasando esto, qué es lo que puedo hacer, que los haga, que los motive, que les despierte esa chispa de querer seguir ahondando en el camino del autoconocimiento, que de nuevo, y vuelvo a insistir, para mí es el único camino que nosotros tenemos para evolucionar
como seres espirituales que somos. Les dejo, por supuesto, toda la libertad para poder preguntar lo que quieran, que voy a contestar con muchísimo amor. Me pueden seguir en redes, después supongo que lo vamos a dejar en algún lado, en la descripción del video. Así que bueno, nada, estoy abierta a lo que ustedes necesiten, soy una servidora a todo lo que es este camino de espiritualidad. Hace muchos años que lo estudio, lo practico, a veces bien, a veces mal, porque depende, por supuesto, de estos tiempos cíclicos, a veces mucho, a veces poco, pero siempre en constante evolución. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá y les mando un gran abrazo a todos.